Tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jimmy José Rodríguez, estudiante de la modalidad semipresencial, y en esta oportunidad hablaremos un poco sobre las obligaciones en Roma. El derecho romano, las obligaciones o obligatio era un vínculo jurídico por el cual una persona estaba constreñida frente a otro a realizar una determinada prestación. Esta prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Gallo, en su libro explicaba la obligación obligatio et iure vinculum, quo necessitate restringimus aliquid serpentai rei, secundo nostra citate iure. En el origen de la obligación, los orígenes de la obligación se remontaba a la época muy antigua del derecho romano, ligada a las nociones de nexo atador y exposición promesa. Inicialmente las obligaciones tenían un carácter personal muy fuerte, donde el deudor comprometía a su propia persona como garantía con el tiempo. Esta concepción evolucionó hacia una responsabilidad patrimonial, donde el patrimonio del deudor respondía por la obligación. Fuente de la obligación. Cuando nos abarcamos la fuente de la fuente de la obligación en el derecho romano eran los hechos jurídicos que daban orígenes al vínculo obligatorio. Gallo, en sus instituciones, distinguía dos fuentes principales: contrato, acuerdo o voluntades entre dos o más personas, reconociendo y sancionando por el derecho civil que generaba obligaciones de ambas partes. 2. Delito, acto ilícito que causaba un daño a otra persona, generando las obligaciones de respaldo. Posteriormente, Justiniano amplió esta clasificación agregando dos fuentes adicionales: quasi contrato, hecho ilícito y voluntario que generaban obligaciones, aunque no existe un acuerdo de voluntades propiamente dicho. Gestionó de negocios ajenos, enriquecimiento sin causa. Quasi delito. Cuando hablamos de quasi delito, es acto ilícito que causaba un daño, pero no son considerados delitos propiamente dicho. Responsabilidades de los jueces por negocio, responsabilidades de los dueños, de causa por objetos peligrosos caídos en la vía pública. Sujeto y objeto de la obligación. Cuando hablamos de sujeto, son las personas que intervienen en la obligación. El acreedor es el titular del derecho a exigir la prestación, mientras que el deudor es quien está obligado a realizarla. Objeto es la prestación que debe realizar el deudor. Esta prestación debe cumplir ciertos requisitos, ser lícita, no contraría la ley mora, posible, física y jurídicamente realizable, determinada o indeterminable o determinable, debe estar claramente definida o ser susceptible de determinación útil para el acreedor. Debe satisfacer un interés legítimo del acreedor. Clase. Cuando nos abarcamos las clases de obligaciones en el derecho romano, hablamos de la clasificación básica. Entre ellas está civil, aquellas reconocidas y protegidas por el derecho civil; naturales, aquellas que no contaban con una acción para exigir su cumplimiento, pero que generaban ciertos efectos jurídicos; las obligaciones pagar en intereses o no pactados por el vínculo contraído. Civil, sancionado por el jus civil; honorario sancionado por el pretor. Del derecho estricto, el juez solo podía considerar lo pactado expresamente de buena fe. El juez podía considerar la intención de las partes y las circunstancias del caso, por naturaleza de la prestación, de dar, transferencia de la propiedad o constitución de un derecho real, de hacer, realizar de una actividad o servicio, de no hacer, o abstención de realizar una determinada conducta divisible. La prestación puede cumplirse por parte; indivisible, la prestación no puede cumplirse por parte. Genérica, la prestación se refiere a un género de cosas. Específica, la prestación se refiere a una cosa individualmente determinada, entregada a un caballo, alternativa. El deudor debe cumplir una
una o varias prestaciones posibles facultativas. El deudor debe cumplir una prestación determinada, pero tiene la facultad de liberarse cumpliendo otras prestaciones diferentes. Incumplimiento de las obligaciones. Cuando nos abarcamos el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones se producía cuando el deudor no realizaba la prestación debida en el tiempo, lugar y forma convenir. Las causas del cumplimiento podían ser dolo, intención deliberada de no cumplir la obligación, culpa, negligencia o de no hacer, diligencia, el cumplimiento de la obligación, diligencia o ordinaria, de diligencia extrema. Caso fortuito, una fuerza mayor, hecho impredecible e irresistible, que son cosas y momentos de circunstancias que se presentaban de la nada, que si terremotos, guerra, por el cumplimiento debido a caso fortuito, fuerza mayor, salvo que se hubiera apartado lo contrario o estuviera en mora. La obligación nacida del delito. Los delitos eran un acto ilícito que causaban un daño a otra persona. Generalmente las obligaciones de repararlo, lo principalmente delictivo, el derecho de toda persona que está obligado a reparar su daño. Cuando hablamos del furto un hurto, apropiación legítima de una causa ajena, violencia, de una cosa ajena, domo, de daño y justamente causado patrimonial causado a otra persona por culpa o dolo, injuria, ofensa por la integridad física o moral de una persona. Las obligaciones nacidas del delito tenían como objeto la reparación de daños causados que podían consistir en el pago de una suma de dinero o en la restitución de una cosa dañada. Además, en algunos casos el delito podía dar lugar a una acción penal para castigar al autor del delito. Muchas gracias, de toda mi ponencia. Cuando hablaremos de mi vestimenta, esta vestimenta representa un pretor durante la época de la monarquía. La túnica o toga blanca representa la vestimenta tradicional del ciudadano romano. La franja morada representa su estatus dentro de la organización política de la monarquía romana. Muchas gracias.